Dios les bendiga, buenas noches. Dios les bendiga, buenas noches. Bueno, al parecer aquí se escucha. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ver. Este es martes. Vamos a hablar del resumen de Mateo hacia Apocalipsis. Vamos a hacer una recapitulación, ¿verdad? Gracias a Dios. Ojalá que se escuche bien. Me avisa si quiere que le dé volumen. No sé cómo se escucha. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Vamos. Ahí está en sus pantallas el tema. Martes. Resumen de Mateo, Apocalipsis, relación y conexión de los libros del Nuevo Testamento. Tuvimos unos problemas técnicos porque tenemos un nuevo sistema y nos llegó tarde el Amazon, ¿verdad? Pero ya estamos listos, gracias a Dios. Vamos a darle con todos. Me avisa si se escucha claro. Me avisa si se escucha claro. Gracias a Dios. Ok. Bienvenidos a todos. Sea uno o sean 1000. Y públicamente quiero darle gracias a mi esposa porque ella me estaba asistiendo con los problemas técnicos. Así que un aplauso, silencio para la esposa. Entonces, vamos a ver acá, alistarnos con este. Ok. Ok, vamos a ver. Ya estamos listos. Ahí estamos, ahí está. Gracias a Dios. Ok. Vamos a cambiar cámaras. Ok, transición. 3, 2, 1. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Estamos acá contentos de estar conectados con usted. Como le digo, estábamos conectados en el live stream pasado y hablando desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Y para no perder más el tiempo que se me ha ido, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este lugar, la oportunidad que tú nos has dado. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres amoroso. Tú eres piadoso. Tú tienes misericordia de nosotros. Y a pesar de las circunstancias, si nosotros nos mantenemos fiel, tú estás ahí. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos. Por favor, dejen sus saluditos ahí para ver quién está, quién no está. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok, ya estamos listos. Ok, el libro de Mateo, hermanos, es un gran libro sobre la vida de Jesús que muchos de nosotros pues no lo tomamos como muy en cuenta como uno de los más importantes, pero para mí, como lo dije
en el tema pasado es el Génesis nuevo, ¿verdad? El nuevo Génesis, ¿verdad? El nuevo comienzo. Entonces, Mateo nos habla, ¿verdad?, sobre la vida de Jesús en general, ¿verdad? También como Marcos, ¿verdad? Mateo, Marcos y también Lucas, ¿verdad? Y nos habla más que todo de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su bautismo, su muerte, su resurrección, etcétera, ¿verdad? Muchos de los milagros que estaban escritos acá en Mateo, ¿verdad?, son de los más conocidos por todos nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por Mateo. Ahora, está escrito para un público hebreo, por lo que se centra en cómo Jesús cumple las profecías de las escrituras hebreas. Entonces, y también nos muestra que Jesús es el rey que estaba profetizando el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos Isaías, tenemos Malaquías, tenemos Malaquías, ¿verdad? Varios que hablaron de un nuevo rey, ¿verdad?, que iba a nacer en Belén, ¿verdad?, Nazareno. Entonces, Jesús es el rey profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y estamos contentos por eso. Y eso significa que es el Mesías y Cristo que nosotros esperamos, ¿verdad? Aunque los judíos lo quieran aceptar o no, Él es. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en este lugar una vez. Vamos al libro de Marcos. Es otra historia sobre Jesús, pero Marcos de cierta manera lo retrata como un tipo superhéroe, ¿verdad? ¿Por qué superhéroe? Porque habla mucho más de los milagros de una manera muy diferente, ¿verdad? En mi exageración, digo siempre que casi cada 10 segundos se habla de milagros, ¿verdad? Otra vez, exagerando, ¿verdad? Entonces, el libro de Lucas también es una historia sobre Jesús, escrita desde una perspectiva no judía, por lo que se centra en cómo Jesús es el Salvador de todas las naciones, no solo de los judíos, y también se centra más en las mujeres, ¿verdad? Como está la madre de Jesús, ¿verdad? No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Es una aclaración muy importante, ¿verdad? Muchos le dicen, oh, María, la madre de Dios. No, María, la madre de Jesús, o sea, el verbo hecho carne, ¿verdad? No puede ser. Dios no tiene madre, no tiene padre. Él es único, Él es eterno, Él siempre ha sido y Él siempre ha existido y siempre va a existir. De hecho, teníamos unas conversaciones con nuestra esposa y yo le comento una vez que Dios no existía y ella se me quedó viendo bien raro. Entonces, y la verdad que es cierto. Dios no existe, hermanos. ¿Cómo así? Ya los asusté. No, Dios no existe en el sentido de que Dios es la existencia. Entonces, Dios Padre, o sea, el Dios esencia, o sea, el Espíritu de Dios, no lo podemos ver porque no es algo que podemos ver así por así. Dios no existe. Pongan atención a lo que le voy a decir. Dios no existe. Dios no tiene poder. Y Dios no tiene luz. Y Dios no tiene milagros. Y Dios no tiene amor. ¿Por qué? Porque Dios es la existencia. Dios es la luz. Dios es el poder y Dios es amor. Es una gran diferencia. Recuerden que en el libro de Judas se nos habla que muchos profetas y muchos maestros nos engañarán en los días finales, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le diga,
Dios existe, no se ponga a contradecir a nadie. Pero usted ya sabe que Dios no existe, sino que Dios es la existencia. Ahora, podemos hablar que fue formado el hijo de Dios, ¿verdad? O sea, Jesús en la manera carne, ¿verdad? No en sí el Hijo de Dios, sino que solamente el lado carnal, ¿verdad? Él fue nacido de una mujer, como lo declararon en el tercer capítulo de Génesis, ¿verdad? Entonces, me he salido un poquito de eso, pero sentí de hacer esa aclaración porque muchas personas piensan que Dios es otro Dios normal. Y de hecho, todos los supuestamente dioses vienen y fueron creados por personas o personajes, ¿verdad? Espíritus, demonios, ángeles caídos, como usted lo quiera ver, que querían simular a un Dios que nunca jamás se va a comparar a Jesús, ¿verdad? Ni a Dios ni al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado de eso. Nunca podemos comparar, ¿cómo le puedo decir? Nunca podemos comparar a Dios con nada ni con nadie. Y Dios nos dice que Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de todas maneras no la pueden aguantar. Nadie pudiera aguantar, nada ni nadie pudiera aguantar la gloria que Dios tiene, ¿verdad? Para con Él mismo, ¿verdad? La Biblia dice que Él nos hizo a nosotros y nos ha perdonado a nosotros. Y se ha tapado los ojos y se ha borrado de su memoria los pecados de nosotros por la misma causa de Él. O sea que por su misma causa, o sea, para mantenerse Él limpio, ha olvidado de todo lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Porque no puede haber nada malo en Él de todas maneras, ¿verdad? Entonces, el único que se llenó de pecado, el único que se cubrió de nuestras llagas, de nuestras maledicencias, de nuestras enfermedades, de nuestro todo malo, ¿verdad? Entonces fue Jesús y todo lo llevó a la cruz y las exhibió públicamente, ¿verdad? Y se deshizo de ellas y resucitó. Amén. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Pongan, sí, Jesús ha resucitado. Pongan en su comentario ahí, Jesús ha resucitado y Él vive. Y sea orgulloso de eso, hermano. No tenga vergüenza, póngale, Jesús vive y yo creo que Jesús vive y Él vive para que lo vea el diablo y para que lo vea todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en eso estaba el libro de Lucas, ¿verdad? Entonces, como decíamos, el Salvador de todas las naciones, no solo de los judíos, y también se centra más en la mujer, como la madre de Jesús, María Magdalena. Ahí habla que le sacó 7 demonios a María Magdalena, habla de Joana, habla de todas las demás mujeres, ¿verdad? Muy poco el tema que toman las mujeres, pero también habla de hermanas de Lázaro, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el libro de Juan nos proporciona una perspectiva muy única, ¿verdad? Muy diferente sobre Jesús, porque los 3 primeros libros, que son los llamados sinópticos, muchos dicen que son los 4, pero no son los 4, porque el libro de Juan es muy diferente, ¿verdad? Juan se cree que estaba en el círculo más privado de Jesús, entonces él hablaba un poquito más profundo y él solo se hacía llamar el amado, ¿verdad? Jesús nunca le dijo que él era el amado, pero si él sentía la necesidad de decir que él era el amado, pues está bien, ¿verdad? Yo puedo hacerlo, usted puede hacerlo, no hay problema, no nos vamos a condenar, pero Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos, Él tiene cercanos, ¿verdad? Él tiene cercanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros siempre, ¿verdad? Y Él es fiel con nosotros. Estoy arreglando un poquito más el audio, creo. Ojalá que siempre se esté viendo bien. ¿Ven? Estamos hablando, como le digo, de el resumen de Mateo a los Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, la relación y conexión de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y su importancia. Entonces,
Estamos acá, ¿verdad? Aprendiendo un poquito más de lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a regresar acá. Gracias a Dios. Entonces, tenemos aquí que hablamos de los evangelios sinópticos que se centran principalmente en los ministerios públicos, ¿verdad? Y los discursos de Jesús. Pero debido a que Juan estaba, como le digo, más cerca de Jesús, él se centraba mucho en las conversaciones privadas de él con Jesús y las cosas más profundas, como yo digo mucho, ¿verdad? Cósmicas. Ojalá nadie se vaya a ofender, ¿verdad? No es nada malo, simplemente que él habla de lo más, se puede decir, no fantasioso, pero lo más místico, lo más inentendible, ¿verdad? Lo que es Jesús. Cuando él habla al principio, el principio, el verbo era carne y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces un poquito más hay un poquito más de poesía y también revelación más profunda, ¿verdad? Entonces todos los libros son excelentes para leer y desarrollarlos, pero es muy difícil, ¿verdad? Lo que significa que los evangelios sinópticos se centran mucho en el reino de Jesús, pero Juan habla de Jesús y de él mismo, ¿verdad? Entonces todos los evangelios reconocen que Jesús es Dios, pero Juan profundiza en lo que significa. Como resultado, se mete en algunas cosas realmente más profundas, ¿verdad? Como le digo. Entonces, eso es en mi opinión, ¿verdad? Y el libro de los Hechos, ¿verdad? Obviamente es cuando en las historias de cómo comenzó la iglesia, justo después de que Jesús ascendiera al cielo, ¿verdad? Entonces todos sabemos que Jesús ascendió, ¿verdad? Dejó a los discípulos ahí. Y una cosa muy curiosa que me gusta, que Jesús ascendió y los discípulos se quedaron mucho tiempo ahí esperando, como diciendo, ok, ya ascendió, ahora quizás va a descender o qué va a pasar ahora. Entonces bajó un ángel y les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Verdad? Entonces lean, por favor, hermanos, lean la Biblia, ¿verdad? Son historias muy bonitas. Si usted no tiene en su agenda leer la Biblia diariamente, le ruego que lo haga, porque Dios los va a bendecir de una manera tremenda, así como lo ha hecho conmigo, ¿verdad? Esta es una aclaración. Realmente yo no soy considerado ni me considero un maestro. Simplemente estoy compartiendo, ¿verdad?, lo que significa el reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? O sea, nuestra constitución política, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un resumen de lo que es, vamos a hacer un resumen de lo que es, ¿cómo se llama? Los 66 libros de la Biblia, pero lo hacemos con el propósito de que podamos entender un poquito más de cómo se va a desarrollar el reino de los cielos, ¿verdad? Después de esto viene el desarrollo del reino de los cielos en cada libro de la Biblia. ¡Wow! Entonces no sé cómo ni qué bendición es la que Dios nos va a dar, pero vamos a entender la Biblia de una manera diferente, como tiene que ser entendida, porque si no vemos la Biblia de una perspectiva de un rey, un reino y los hijos de un rey y un reinado perdido de parte de nosotros, no de Dios. Dios nunca ha perdido su reino. Nosotros, por medio del Padre terrenal, Adán, perdimos el reino y el acceso. Entonces, nosotros, desde Mateo en adelante, o sea, el Nuevo Testamento, empezamos nuestro nuevo Génesis a recuperar nuestro reino. Entonces, usted tiene que recuperar el reino de Dios. Yo tengo que recuperar el reino de Dios, y por eso tenemos Kingdom Culture, cultura de reino, ¿verdad? Entonces, el nombre del canal es Cultura de Reino, y eso es lo que vamos a aprender. Ahorita solo estamos, como dice, rascando la superficie, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir. Hablamos como de los discípulos que estaban en Jerusalén, ¿verdad? Y estaban en el Espíritu Santo, o sea, en el día del Pentecostés, Hechos, ¿verdad? Y se acercó a ellos y los empoderó para comenzar la iglesia,
y luego la iglesia se extendió de Jerusalén a un montón de otros lugares, ¿verdad? Eso es en Hechos. Esto sucedió gracias a un tipo llamado Pablo también, cuyo trabajo era predicar a todas las naciones, no solo a los judíos, sino a los gentiles, ¿verdad? Y al hacerlo, les escribió muchas cartas, como muchos saben, ¿verdad? Los que han ido al Instituto Bíblico saben que él escribió muchas cartas. Así que vamos a ver una de las cartas, ¿verdad? Entonces, como la primera carta que podemos ver este día es la carta a los romanos, ¿verdad? Como le digo, eso es una conexión entre los libros muy pequeña, un resumen pequeño, ¿verdad? No estamos profundizando en cada libro, pero si usted quiere, escríbalo ahí y lo vamos a hacer, ¿verdad? Sería una bendición para mí, primeramente, y para todos. Eso espero. Entonces, la carta a los romanos es básicamente un gran resumen de la teología cristiana que utiliza Pablo, la ley y los evangelios para explicar todo el plan de salvación de Dios, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, ¿verdad? Es básicamente Pablo diciéndole al personal de la iglesia, ¿verdad? Al staff, que se le dice, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, al personal de trabajo de la iglesia de Corintios, que por favor deje de ser tan pecadora, dejen de ser tan raros, ¿verdad? Por no decir otra cosa, y cómo actuaban tan sexualmente y tan inmoralmente y cómo ellos deberían de parar, ¿verdad? Entonces, usted puede ver muchos ejemplos de esto, obviamente en 1 Corintios. Lea 1 Corintios, lea todos los libros. En una mañanita, en una hora lo puede leer todo, ¿verdad? Y no se le va a quedar todo, pero si lo repite, usted aprende, ¿verdad? Siempre mi consejo es de estudiar las escrituras. Lea la Biblia, lea la Biblia. Hay hermanos que me duermo, hay hermanos que me canso. Se le va a quitar. Avísenos, escríbanos ahí. No, es que me duermo y vamos a orar por usted. Si está cerca o esté lejos, vamos a ver cómo hacemos y oramos con usted para que salga eso en el nombre de Jesús, ¿verdad? En este tiempo de la iglesia de Corintios estaba haciendo que los creyentes paganos actuales parezcan como que si fueran viejitos bautistas, ¿verdad? En comparación a lo que estaban haciendo en ese momento. Tenían unas herejías sexuales horribles y en orgías, y hasta en el mismo templo ellos tenían sus actos sexuales, ¿verdad? Así que Pablo habla sobre cómo tener una buena moral cristiana y cómo practicar las cosas, como el amor y la amistad verdadera, ¿verdad? Y parte del ministerio, ¿verdad? Y cómo comportarse, ¿verdad? Obviamente también la cena del Señor, ¿verdad? Nosotros queremos tener más la costumbre de practicar la cena del Señor en nuestras casas, ¿verdad? Lo que es lo correcto, ¿verdad? Jesús no hizo y no practicó la cena del Señor en ninguna sinagoga, ningún templo y en ningún lugar público. Siempre lo hacía en casas privadas con personas que él quería explicar la resurrección, la muerte y la resurrección, ¿verdad? Comer la carne del Señor y beber la carne del Señor, ¿verdad? Y es bien importante que tomemos en cuenta que muchas veces nosotros en ciertas congregaciones y en muchas iglesias, nosotros decimos, no pueden tomar ni beber la copa indignamente. Entonces, indignamente se refiere a que nosotros creamos que nosotros merecemos tomar, ¿verdad? O nosotros blasfemamos en contra de esto. O nosotros creemos en eso, pero no creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es indignamente. Pero la cena del Señor, o sea, la comunión es para los pecadores, es para los que no se la merecen, es para el que no se merece tener la cena y que ellos hagan la oración de conversión en ese momento y decirle, tú quieres aceptar al Señor como tu Salvador y tu Señor de tu vida. Ok, sí, acepto. Entonces usted le da el pan y le da la copa y le dice, ok, acepta la muerte y resurrección del Señor, que viene siendo el nuevo pacto. Acuérdese, el nuevo Génesis es Mateo.
De Mateo en adelante hacemos un nuevo pacto. El Señor dice, este es el nuevo pacto. En inglés dice, this is the new covenant. Covenant, eso quiere decir nueva la cobertura, un nuevo pacto, una nueva promesa, ¿verdad? ¿Y a quién le tenemos que dar las promesas, hermano? ¿A quién tenemos que predicar las buenas nuevas? ¿A quién tenemos que predicar el reino de Dios? A los que no lo conocen. Usted siempre tiene que andar 1 litro de jugo de uva del mejor que puedo, o vino, pero que no sea fermentado, y pan. Y cuando ve a alguien que necesita de Dios, mire, háblele al Señor y esté siempre lleno del Espíritu Santo. Dígale, Señor, ayúdame, revélame, haz una cita divina para que yo pueda hablar. No le va a hacer a todo el mundo y a Raimundo, ¿verdad? Sino que usted tiene que escoger a las personas que no va a escoger usted. El Espíritu Santo va a escoger por usted y Dios la va a guiar. El Espíritu Santo la va a guiar a qué persona. Entonces ustedes hacen la oración de conversión y Santa Cena de una sola vez. Ese es el nuevo pacto de sangre que puede hacer una liberación. Si usted hace un pacto de sangre con un nuevo convertido a través de la Santa Cena, la comunión, usted puede experimentar liberaciones, aunque usted no esté orando. ¿Por qué? Porque el demonio quiere hacer pactos de sangre con personas, pero no con la sangre de Cristo, sino con la sangre de animales, con la sangre de otras cosas, etc. Me estoy adelantando a clases pasadas, a clases futuras, perdón. Bueno, pasadas porque ya pasaron en el tiempo del Señor, ¿verdad? Pero vamos a seguir acá. Entonces, la cena del Señor correctamente tiene que ser para los no convertidos y los que piensan que no se la merecen, ¿verdad? Para que podemos predicarle a ellos que Dios tiene misericordia, ¿verdad? En la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? Pablo felicita un poquito a la iglesia, a los Corintios, por mejorar un poquito, ¿verdad? Su conducta después de recibir su primera carta, pero se preguntaban siempre que por qué la iglesia de Corintios todavía seguía siendo perseguida, ¿verdad? Aunque ellos estaban mejorando, ¿verdad? Pero Pablo les aseguraba a través de las escrituras que no es porque Dios estaba enojado con ellos o porque no estaban haciendo las cosas bien, sino que era porque así tenía que ser la voluntad, ¿verdad? Todos tenemos que sufrir persecución, ¿verdad? Entonces, y pagar el precio del evangelio, ¿verdad? La carta a los Gálatas también se trata sobre Pablo diciéndole a la iglesia a la iglesia de Gálatas que deje de predicar un evangelio falso. Mateo 24:14 nos dice cuál evangelio tenemos que predicar. Mateo 4:17 nos dice qué evangelio tenemos que predicar. Lucas 16:16 nos dice qué evangelio tenemos que predicar. Mateo 3 nos dice qué evangelio tenemos que predicar. Y así la lista sigue, ¿verdad? Podría decirle todas las listas de todo eso, ¿verdad? Nosotros predicamos evangelios falsos muchas veces en las congregaciones. Pídale al Espíritu Santo que le dé revelación y que le diga, eso es evangelio falso. Y tenemos que cambiarlo inmediatamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque vemos el ejemplo que Pablo reprendió a la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Por predicar un evangelio falso. Algunos de ellos decían que tienen que ser judíos, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de ellos, ¿verdad? Tienen que ser de cierta manera, tienen que andar así, tienen que andar allá, tienen que bla, 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 ¿verdad? Para ser cristiano, ¿verdad? Cuando nosotros bien sabemos que Pablo les dijo que eso no era cierto, porque nosotros no teníamos que ser hijos o descendientes directos de carne y de sangre judía, ¿verdad? Y nunca se basó en quién era biológicamente judío, sino más bien en quien confiara en los nuevos pactos. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo reino de Dios, con el nuevo Adán, con el perfecto Adán, con el Espíritu Santo de nuevo dentro de nosotros, ¿verdad? Todos sus pactos y todas
las personas son iguales en Cristo mientras nosotros cumplamos los pactos de Dios y las promesas de Dios las vamos a ver, ¿verdad? Así también la carta a los Efesios habla de cómo se supone que funcionan las relaciones cristianas. Uso la palabra cristiana porque se usaba esa palabra cristiana, pero realmente Jesús nunca nos llamó cristianos, sino que la gente de afuera, incluso Pablo mencionó cristianos porque eran seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero realmente ahorita la palabra cristiana se ha corrompido mucho, ¿verdad? Entonces yo uso más los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Y los que están operando bajo el reino de Dios, que se llaman, ¿cómo? Escriban ahí, si ustedes saben cómo se le llaman, cómo Jesús y Pablo le llamaba a la nueva generación de convertidos que operaban bajo el reino de Dios. Acuérdense que en la iglesia o en diferentes iglesias hay muchos ministerios, ¿verdad? Aunque nos hablan de 5 principales, ¿verdad? Pero hay muchos ministerios. Ministerios no es una palabra mística, no es una palabra súper especial, no es una palabra que uno diga, wow, es súper profunda e incomprensible, ¿verdad? Entonces, si usted es de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Puerto Rico, de República Dominicana, diga su país. Si usted es más de varios países, escriba su país ahí y ponga ahí unos aplausos o algo, ¿verdad? Mencione su país, ¿verdad? Colombia, ¿verdad? Argentina, México. Entonces, si usted ve en los gobiernos de su país, usted va a ver que ellos tienen ministerio de gobierno, ministerios de educación, ministerio de salud, ministerio de obras públicas, etc. Entonces, no es místico. Ministerio se le llama a la administración y operación de un gobierno basado en la rama que está especializado esa acción o ese desempeño o el trabajo que le ha tocado, ¿verdad? En el caso de una iglesia, en una congregación está el ministerio de alabanza, o sea que ellos administran la alabanza, o sea, levitas. Está el ministerio de oración, que en la Biblia no hay ministerio de oración, pero está el ministerio de oración o intercesión, ¿verdad? Está el ministerio de niños, está el ministerio de esto, está el ministerio del otro. No son palabras difíciles de comprender, simplemente describen la rama de gobierno. Rama de gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando usted escuche la palabra ministerio, usted escuche gobierno. Entonces, cristianos les llamaba Pablo, ¿verdad? Pero la verdad que Jesús nunca nos llamó cristianos, él nos llamó hijos de Dios, ¿verdad? Y Pablo también nos llamaba hijo de Dios y ciudadanos. Y no solo eso, sino que nos llamaba embajadores. Hijos de Dios, ciudadanos y embajadores. Todo habla de gobierno. Solamente el hijo de Dios no es de gobierno, pero es de sangre, ¿verdad? Entonces hemos sido adoptados, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces esto significa relación entre maridos y esposas también y los padres, ¿verdad? Al igual que la carta de los Corintios nos decía, ¿verdad?, que los hijos sirvientes y amos y entre amigos también era de que Pablo nos hablaba en este libro, ¿verdad? Entonces todo esto es la luz de nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Depende cómo es su relación con Cristo, así podría ser su relación con los demás, porque el Espíritu Santo le va a guiar. Mientras usted tenga una relación saludable con Él, el Espíritu Santo le va a guiar a usted, ¿verdad?, cómo hacerlo con los demás, ¿verdad? Entonces, vamos un poquito más rápido. La carta a los Filipenses habla mucho sobre la alegría y el sufrimiento, porque fue escrito por Pablo desde la cárcel, ¿verdad? Entonces, sí, Pablo fue encarcelado, ¿verdad? Lo cual fue un gran privilegio, ¿verdad? Entonces, y Pablo dice que debido a que tenemos esperanza en Cristo, siempre podemos centrarnos en lo que es bueno, ¿verdad? Solamente. La carta a los Colosenses también nos habla mucho sobre
Colosenses, sí, Colosenses, la carta de los Colosenses nos habla mucho sobre el significado, otra vez voy a usar esta palabra, cósmico, de Cristo, ¿verdad? Entonces, y sabía que Cristo mantiene todo el mundo en la palma y el universo en la palma de su mano, ¿verdad? Y que todas las cosas fueron hechas para Cristo. La Biblia dice, todo fue hecho por Él y para Él. La primera carta de los tesalonicenses a los de Tesalónica, ¿verdad? Es sobre la segunda venida de Cristo. Siempre tenemos que estar preparados, hermanos, para ello, porque podría suceder en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, incluso podría pasar ahorita mismo. Ojalá que no, ¿verdad? Porque tanto que nos costó adaptarnos a este nuevo sistema. Pero nosotros podemos ver que Él podría venir en cualquier momento, ¿verdad? Y cuando Él regrese, va a descender a la tierra. Mientras lo hace, nos encontraremos con Él acá en la tierra, ¿verdad? No, en el aire. Por eso Él va a primero limpiar los aires, ¿verdad? Entonces, en nuestra clase futura veremos cómo tienen que ver los aires y qué tan importantes son los aires y cómo podemos afectar el reino de Dios y el de las tinieblas a través de los aires, ¿verdad? Después descenderemos con Él como un desfile, ¿verdad? Tendremos un desfile como el desfile de las rosas que vemos todos, ¿verdad? El desfile de las rosas y Dios nos exhibirá, ¿verdad? Y Él se exhibirá primero porque Él es el rey de todos los reyes, ¿verdad? La segunda carta a los de Tesalónica, ¿verdad? Tesalonianos, les decía yo, también se trata sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero un poquito más de la exhibición del reino, más que todo, ¿verdad? Pero también dice que la segunda venida será el día del juicio y todos los enemigos de Cristo serán arrojados a la destrucción eterna, ¿verdad? Entonces, la primera carta a Timoteo, ¿verdad? Tiene instrucciones básica, ¿verdad? Sobre cómo dirigir una iglesia. El término iglesia significa el grupo élite que se encarga de enforzar, de animar, de promover la cultura del reino de Dios, la cultura del reino de los cielos, la cultura, o sea, el sistema de gobierno del tercer cielo donde Jesús está ahorita sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, cosas como elegir un buen pastor, como es una buena conducta, hay cómo exponer a los falsos maestros, etc. La segunda carta a Timoteo también tiene instrucciones sobre cómo dirigir una iglesia específicamente con un enfoque en la predicación de la Biblia, porque toda la escritura es palabra de Dios y es inspirada por Dios y toda es útil, ¿verdad? Y toda es necesaria para nosotros, porque es nuestra constitución política del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Gracias a Dios. Recuerden que ese es el martes resumen de Mateo, Apocalipsis, relación y conexión de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, de esto se trata de tomar ese video para que aprendamos. La carta a Tito se trata y se asegura, se trata de asegurarse, ¿verdad?, de que todos en la iglesia reciban una buena enseñanza. Los hombres deben aprender de los hombres mayores con más experiencia, ¿verdad? Y las mujeres de las mujeres mayores, ¿verdad? Las ancianas de la iglesia, ¿verdad? Cómo ser buenos hombres y cómo ser buenas mujeres, ¿verdad? Y deben aprender también de todos los unos a los otros, ¿verdad? Y cómo ser buenas mujeres, cómo ser buenos hombres. Y todos los cristianos necesitan aprender el uno del otro, ¿verdad?, de la iglesia y de ser disciplinados por ella. ¿Quién es la iglesia? El grupo élite, ¿verdad? Pero una congregación no es lo mismo que una iglesia y un templo no es lo mismo que una iglesia
Y una sinagoga no es lo mismo que una iglesia. La iglesia es el grupo élite encargado de enforzar la ley de Dios, la ley del reino de Dios, no la ley de Moisés, ¿verdad? La carta a Filemón es una carta muy importante porque habla sobre el perdón, ¿verdad? Estuve en una iglesia el domingo pasado y hablaron del perdón, ¿verdad? Y es muy perdón y el perdón, y es muy cristiano que aprendamos a perdonar, ¿verdad? Entonces, muchas veces los cristianos no perdonan, pero los verdaderos hijos de Dios sí perdonan porque ellos no necesitan ninguna aprobación de nadie, porque ellos están seguros en su identidad en Cristo, ¿verdad? Ellos tienen seguridad en la identidad de Cristo. Entonces, un hijo de Dios, o sea, un hijo de alguien que sea superpoderoso, no necesita estar teniendo rencores, ¿verdad?, en su corazón, porque tienen perdón. Entonces, y si tienen el Espíritu Santo, el reino de Dios, es fácil perdonar, ¿verdad? Y a veces no va a ser fácil, pero van a sentir y disfrutar hacerlo, ¿verdad?, entre otras cosas. Filemón tenía un sirviente, para los que no lo han leído, ¿verdad? Entonces, que se escapó, pero Pablo le decía, tienes que regresarlo. Entonces, y que lo aceptara como un amigo más, ¿verdad? O como un hermano en Cristo, no como un sirviente. Y que le perdonara todas sus deudas, ¿verdad? Y eso es muy difícil a veces, ¿verdad? La carta a los hebreos nos conecta, la carta a los hebreos nos conecta mucho al el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Cuál? Empezando desde el 1, ¿verdad? Pero especialmente muchos conocen, ¿verdad?, el Hebreos 11, que es muy importante, ¿verdad? En Hebreos todo es duro. Léalo, hermano. La carta a los Hebreos es muy fuerte, pero conecta en el Antiguo con el Nuevo Testamento y habla sobre la fe y los héroes del Antiguo y el Nuevo Testamento, y también de cómo murieron creyendo en la redención de la tierra para un nuevo reino interminable. Esa palabra interminable me toca mucho porque todo acá en la tierra es interminable, hermanos. Usted está pasando por una situación, no se preocupe, es terminable. Usted tiene problemas, no se preocupe, es terminable. Usted tiene problemas, es terminable. Usted está bajo una situación difícil, es terminable. Pero si usted se mantiene fiel hasta el fin, usted estará operando y estará disfrutando de un gobierno interminable, ¿verdad? Y si hablamos de los levíticos y todas esas ceremonias espirituales, ¿verdad?, de lo cual se habla en Hebreos, ¿cuál era el propósito de todo eso? Los Hebreos nos dice que el propósito era de ser sombras de Cristo, ¿verdad?, cómo imitarlo más cerca y cómo compararnos nosotros mismos a cómo poder ser como Jesús, lo cual es muy difícil, ¿verdad? No había nada perfecto como Dios. Ahora que Cristo ya ha hecho su sacrificio, no hay más sacrificios más necesarios. O sea que ya no tiene que ser ningún ¿cómo se le llama? Ningún sacrificio. Porque el propósito de los rituales era elevar nuestras mentes a la realidad espiritual y celestial superior, ¿verdad? Avísame si estoy hablando muy rápido o muy lento, ¿verdad? Y lo voy a hacer, ¿verdad? Quiero aprovechar el tiempo porque yo les hice perder mucho tiempo. Pero es porque, también esto era porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, era nuestro sumo sacerdote. Entonces, si nosotros no nos ponemos a leer esto, ¿verdad? Y tratar de entender, es de que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos representa a nosotros como humanos ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, antes habían sumos sacerdotes y unos pasaban, otros no pasaban, unos vivían, otros no vivían. Pero Jesús murió y Él resucitó por nuestros pecados. Entonces, no tenemos nosotros que preocuparnos, ¿verdad? Si hay alguien que le dice, hermano, tú pecaste, tú eres pecador, tú eres esto, tú eres lo otro. A veces yo lo hago. Dígale, en el nombre de Jesús reprendo
todas esas acusaciones, porque el único acusador de profesión es el diablo, es el enemigo, es Satanás, es Lucifer, ¿verdad? Entonces ese es su trabajo ahora. Pero no se deje influenciar, hermano y hermana, ¿verdad? El libro de Santiago está escrito por Santiago y se trata sobre cómo ve la buena religión y el reino, ¿verdad?, que se está aplicando. Si usted dice tener fe, pero no ayuda a otras personas, o usted tiene fe, pero no suelta el billete para las ofrendas o para los diezmos, ¿verdad? Yo no soy un pastor, yo no tengo ninguna congregación, yo no le estoy pidiendo dinero acá por esto, a mí no me afecta, pero a usted sí le afecta. Si usted no aprende a darle a Dios, ¿verdad?, a tener la fe que Él va a proveer, ¿verdad?, pero no dé para que le den, sino que dé con convicción. Entonces, Él va a obrar, ¿verdad? Pero eso es más que todo para desarrollar nuestra fe, ¿verdad? Y ayuda a las personas que aumenten su fe para que nuestra fe no esté muerta, ¿verdad? La primera carta de Pedro se trata sobre cómo la gente del reino debe actuar en la sociedad. Si eres seguidor real de Cristo, si usted es seguidor real de Cristo, ¿cómo se debe de comportar? ¿Cómo debe de actuar? ¿Verdad? Debería de ser capaz de explicar por qué los cristianos siempre deberían de comportarse bien ante la sociedad, ante los que no son cristianos o los que no son hijos de Dios, para representar bien el reino de Dios. ¿Verdad? Si se meten en problemas, que no sea porque están haciendo cosas malas, sino que porque son seguidores de Cristo, pagando el precio del evangelio, ¿verdad? No porque estén haciendo cosas malas, ¿verdad? Entonces, en general, los hijos de Dios o cristianos, como muchos les llaman, ¿verdad?, necesitan vivir una buena vida para impresionar a los que no están operando bajo el reino de Dios, incluyendo a los cristianos, ¿verdad? Porque hay unos cristianos que se admiran de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios están en otro nivel, ¿verdad? Entonces, y que ellos que son incrédulos puedan ser crédulos y respeten a Dios y a nosotros como representantes de eso. Entonces, y tenemos que siempre respetarlos a ellos también, ¿verdad? La segunda carta de Pedro es sobre más que todo el juicio final del mundo y todo lo que va a ser destruido, el mal que va a ser usado para destruir, ¿verdad?, con fuego y con todo, ¿verdad? Entonces, algunas de las personas, voy un poquito más rápido, algunas de las personas se preguntan por qué está tardando tanto. En esta segunda de Pedro se preguntan por qué está tardando tanto el Señor entonces para venir, pero Pedro les dice que seamos pacientes porque un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años es como un día, ¿verdad? Entonces, la primera carta de Juan trata sobre por qué el amor es tan importante, porque Dios es amor. Estamos hablando, ¿verdad? Dios no tiene amor, Dios no tiene pasión, Dios no tiene benignidad. Él es todo eso, ¿verdad? Y muchas cosas más que no entendemos, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos qué es el amor verdadero? Es fácil. Cristo es nuestro ejemplo. Y eso significa que no debemos confiar en ningún espíritu cristiano o inmundo o limpio o sucio que no sea el que confiese a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? En este caso, el Espíritu Santo, el gobierno de nosotros, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, ¿verdad?, esto. Una vez más, son los martes, el martes, y tendremos la nueva clase el jueves, ¿verdad? Estamos en el resumen de Mateo, Apocalipsis, ¿verdad? Estoy tratando de ir un poquito rápido porque les hice perder un poquito de tiempo y estamos enfocándonos en la relación y conexión de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad. La segunda carta de Juan nos dice que tengamos cuidado con los falsos cristianos porque hay algunas personas que afirman creer en Cristo, pero no confiesan que Cristo viene en carne
Así que tenemos que estar atentos a esas personas, ¿verdad? La tercera carta de Juan la tercera carta de Juan nos advierte que miremos a los que hacen el mal, ¿verdad? Y que no lo imitemos, porque esas personas no conocen a Dios, ¿verdad? La carta de Judas, pequeña pero bomba, trata de proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas. Hay muchos maestros que solo dirán lo que la gente quiera escuchar, o no les van a predicar un evangelio que los va a transformar por miedo a que la gente se les vaya. Si usted va a una congregación, usted asiste a una congregación y usted puede y aprende y reconoce que su pastor de su iglesia, el pastor de su iglesia, de su congregación, ve cómo es difícil dejar las costumbres. Entonces, si usted aprende o reconoce, o el Espíritu Santo le deja saber que el pastor ha caído, ¿verdad? Porque nadie de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Entonces ha caído en esto, lo cual no es malo, sino que simplemente es algo humano. Hablen con ellos y díganle, pastor, denos duro con la palabra. No estamos hablando de legalismo, ¿verdad? Estamos hablando de que seamos abiertos a predicar la palabra como tiene que ser para que podamos ser liberados y limpios de adentro hacia afuera. Porque a veces con tal de tener a la gente bien y tranquila, a veces hablamos suavecito, hablamos bien, hablamos un poquito aquí, pero que cuando sentimos que la cara está cambiando, queremos entretener a la gente, ¿verdad? Y mantenerlos contentos para que regresen, para que se queden, especialmente a los nuevos, ¿verdad? Entonces, pero hablemos. Todos los que somos ministros, todos los que somos encargados de compartir la palabra del Señor, hablemos la palabra de verdad sin medir las consecuencias, ¿verdad? Porque los discípulos nunca midieron las consecuencias, Jesús nunca midió las consecuencias, y si algo le pasa por eso, gloria a Dios, y Dios le va a recompensar, ¿verdad? Entonces, oren por sus pastores, que Dios los dirija, que Dios los use más de como los usa, ¿verdad? Entonces, le doy gracias a Dios que yo tengo un papá que a veces él es muy sincero para predicar y a la misma vez es duro, es tranquilo, da su anestesia, pero tira duro. ¿Por qué? Y habla de la verdad. Pero hay liberación. Hay liberación, ¿verdad? Entonces, más de alguna persona se va a sentir rara, se va a ofender, se va a sentir, está hablando de mí o está hablando de otra persona. Y si está hablando de usted, ¿qué importa? Él quiere que usted cambie, Él quiere que yo cambie, Él quiere que todos cambiemos, ¿verdad? Entonces, dele gracias a Dios por su pastor, pero ore por su pastor y dígale a su pastor, adelante, ¿verdad? Entonces, también, como le digo, el libro de Judas habla de los maestros que solo dirán lo que la gente quiere escuchar, pero ese camino conduce a la destrucción, de acuerdo al libro de Judas, y nos platica, ¿verdad?, de que sobre los grupos, nos platica de los ángeles, ¿verdad?, caídos, ¿verdad?, que pecaron y se independizaron, ¿verdad?, del ejército de Dios, y tampoco están en el ejército de Lucifer. Son un grupo independiente que están en cárceles especiales, ¿verdad? Que se corrompieron y dejaron su naturaleza, para venir acá a pecar, ¿verdad?, y a corromperse en pasiones humanas, ¿verdad? Entonces, y también ellos cada quien tiene su juicio, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que también habla de Enoc y menciona a otros personajes de la Biblia, ¿verdad? Ahora les iba a hablar un poquito profundo del libro de Enoc, aunque no es de los libros canonizados, pero la Biblia hace mención del libro de Enoc y hace mención de Enoc. Pero ahí hay muchas cosas escondidas que son bien importantes de tomar en cuenta. Pero
no son canonizadas, lo cual dicen que no son aprobadas por el canon de la iglesia, ¿verdad? Pero a veces la Iglesia Católica Romana ha escondido muchos libros para que nosotros no seamos y no tengamos los ojos abiertos a la verdadera vida espiritual, ¿verdad? Y como decía, esto es todo, ¿verdad? Entonces ya terminamos, gracias a Dios, que terminamos y culminamos el Nuevo Testamento. Los engañé. No, falta Apocalipsis, ¿verdad? No voy a tratar de analizar todo esto, obviamente, porque se me fue el tiempo. Pero vamos a hacer un poquito de resumen, ¿verdad? Entonces, esta es la carta de la revelación a Juan, ¿verdad? Entonces, que estaba en la isla de Patmos, porque sí, también, bueno, no voy a decir muchas cosas ahorita porque no tenemos el tiempo, pero yo sé que en la sección de los comentarios habrían muchas cosas que me pondrían, ¿verdad? Por lo que yo tenía preparado, pero probablemente lo demos en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, la información que les iba a dar es un poquito colorida, pero está bien, lo vamos a dejar para otro momento. Pero en términos generales, el libro de las revelaciones a Juan a través de un ángel, ¿verdad? Es una descripción extremadamente dramática y colorida de la visión de Juan, ¿verdad? De lo que sucede espiritualmente y lo que sucedió en Juan, pero es lo que sucedió a Juan en su visión, pero lo que va a suceder espiritualmente y físicamente, ¿verdad? Y hay muchas imágenes aquí muy vívidas y habla de lo que va a ser de Satanás, el futuro de nosotros, el futuro de Satanás, el futuro de las demás bestias, ¿verdad? Que están encerradas en cárceles eternas en este momento, ¿verdad? Y cómo todos los portales en todo el mundo van a ser abiertos para que los demonios salgan libremente a destruir la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos están esperando ese momento para que los demonios salgan a destruir todo? ¿Verdad? Ojalá que nadie se vaya a quedar, ¿verdad? No se quede, hermano, póngase las pilas. Entonces, muchas imágenes son muy vividas, ¿verdad? La cual se nos habla del futuro, como les dije, y son cosas y señales que nos revelarán la venida de Jesús en carne, de nuevo, ¿verdad? A reinar, pero el punto es que Dios gana y Él siempre ha sido el ganador, ¿verdad? Todas las cosas serán restauradas en Jesús, por Jesús y para Jesús, y Dios hará que todas las cosas sean nuevas y vamos a vivir en un mundo nuevo, redimido acá en la tierra, porque esta va a ser llamada la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La tierra va a ser nueva. No vamos a vivir en el cielo. Nadie va a ir a vivir en el cielo, hermanos, que no le digan. Entonces, vamos a tocar este tema en el futuro, pero vamos a vivir acá en la tierra, ¿verdad? Va a ser renovada como antes. Adán vivía acá desde el principio, ¿verdad? En el Edén. Adán en el Edén vivía, ¿verdad? Entonces, y nosotros vamos a vivir eso de nuevo, ¿verdad? Y hacerlo de la manera correcta, como Jesús lo había pensado y planeado desde el principio, ¿verdad? Entonces vamos a regresar al plan original de Dios, ¿verdad? No vamos a vivir en otro planeta, en Venus, ni en el tercer cielo, ni en el segundo, ni en el cuarto, no hay, ¿verdad? Vamos a vivir acá porque este planeta fue hecho para que nosotros fuéramos la extensión del reino de Dios acá en la tierra, ¿verdad? Y que nosotros a través de cada de nuestros talentos pudiéramos reflejar a Cristo y su poder y su gloria. Amén. Entonces, así que hay tantas cosas en la Biblia de las que no hablé, pero el propósito de este video es solo de darle una idea general de cada libro para que puedan leerlo ustedes todos y puedan entender el reino de Dios, ¿verdad? Léanlo por ustedes mismos y así podrán entender su conexión entre ellos antes de leerlos, ¿verdad? Ya les dimos un poquito de adelanto, ¿verdad? Si no estuvo en todo el live stream completo, regrese a ver el primero y el segundo, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento,
porque cada libro de la Biblia es como una joya a través de las que brilla la luz del Espíritu Santo, pero cuando todo está reunido, vemos el mensaje grande en general de Cristo y la restauración de su reino a un gobierno eterno. En el nombre de Cristo Jesús, todos los que estemos viendo este live stream vamos a ser salvos y vamos a reinar con el Señor. Amén. Ok, ya terminamos, pero les dije que les tenía una sorpresita. Entonces, creo que vamos a irnos acá. Ya vamos a terminar, solo que quiero leerles algo muy importante, ¿verdad? Entonces, algo que no di en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero que lo vamos a dar ahorita. Entonces, vamos a irnos al Pentateuco, ¿verdad? Entonces, quiero decirles un misterio que tal vez ustedes no sabían, ¿verdad? Entonces, una vez más, estamos hablando del resumen de Mateo, Apocalipsis, la relación y conexión de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, una cosa muy interesante. Les quiero hablar sobre los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Entonces, ¿sabía usted que en el hebreo no se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino que se les dice la primera palabra que se usan en la primera oración de cada libro, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería si es Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el principio, ténganlo en mente, en Éxodo 1:1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. Levítico 1:1 dice: llamó Jehová a Moisés, también a Aarón, y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Vamos a Números, ¿verdad? 1:1 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Números y Deuteronomio, ¿verdad? Habla de estas, dice Deuteronomio 1:1, dice: estas son las palabras que él habló a Moisés y a todo Israel, ¿verdad? Entonces, si juntamos los conceptos de los 5, estamos hablando que en el hebreo, ¿verdad? Se pone la primera palabra. Entonces, si hablamos de todo esto junto, dice, todo junto, el Pentateuco, todo el Pentateuco se trata de esto, un misterio. En el principio, ¿verdad? En el principio creó Dios a los hijos, ¿verdad? Y esos son los nombres de los hijos que los llamó y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Estamos hablando del pueblo de Dios en general. Y habló a ellos en el desierto de Sinaí. Y en Deuteronomio dice: y estas son las palabras, ¿verdad? Entonces, el Pentateuco se trata de que en el principio Dios creó y Dios llamó a esos hombres, ¿verdad? Y les habló en el monte de Sinaí, y estas son sus palabras, ¿verdad? Entonces, habla simplemente lo que les dije la vez pasada, de las experiencias de la vida del cristiano, ¿verdad? No, él nos creó de nuevo, ¿verdad? A partir de Mateo, él nos creó de nuevo. Vamos a regresar aquí. Él nos creó de nuevo. Él nos sacó del pecado, Éxodo, ¿verdad? Estoy leyendo la Biblia, no es nada, ni apuntes ni nada. Estoy leyendo simplemente la Biblia, ¿verdad? Entonces,
solamente ve la Biblia. Ve, ahí está. Entonces, en Levítico, ¿verdad? Génesis, Él nos creó. Éxodo, Él nos sacó del pecado. Levítico, Él nos transformó y estuvimos tratando de vagar y hacer lo que nosotros queríamos. En Números seguíamos vagando, ¿verdad? Pero en en Levítico, Él nos redimió y nos transformó, nos limpió. En Números estuvimos vagándonos, alejando un poquito del Señor. Y en Deuteronomio fue el pacto, ¿verdad?, que hicimos nosotros delante del Señor, ¿verdad? Entonces, la otra sorpresa era que íbamos a hablar del libro de Enoch y un poquito más de Apocalipsis, pero ya es muy tarde, ¿verdad? Si no me equivoco, ya son las 10:48. Disculpen, hermanos, por haber empezado tarde, pero me llegó tarde una cosita que había pedido y tuve que resetear todo el sistema, ¿verdad? Pero ya estaremos listos para el siguiente día y tendremos, como le digo, tenemos más gráficas. Ya tenía las gráficas separadas y todo eso, pero como tuve que resetear todo eso, las tuve que reconectar todas, ¿verdad? Entonces, como le digo, hoy martes hablamos del resumen de Mateo, Apocalipsis y la relación y conexión de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Gracias a Dios por su poder y porque Él nos ha redimido, ¿verdad? También le damos gracias a Dios porque Él nos dio la oportunidad de aprender, ¿verdad?, un poquito en ese lugar. Una vez aprovecho a honrar, ¿verdad?, a mis padres, ¿verdad?, que en este momento no están conectados porque ellos están muy ocupados, pero aprovecho a honrarlos a ellos, aprovecho a honrar la vida de mi abuela que está visitándonos en el área, y también aprovecho de honrar y agradecer a la ayuda que nos dio mi esposa, ¿verdad? Esta noche, ¿verdad?, muchos la conocen, gracias a Dios y a ella porque me ayudó a controlar un poquito la situación, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, estamos en vivo y en directo, gracias a Dios porque Él nos dio la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios le damos a Él, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Yo sé que Dios va a ser glorificado, ¿verdad?, a través del fruto de lo que ustedes hagan, ¿verdad? Y yo tengo fe que Él va a usarlos de una manera extremadamente buena, ¿verdad? Y entonces, por favor, dedíquese a la palabra del Señor, órele a Dios fervientemente para que Él multiplique los esfuerzos, ¿verdad?, que usted hace para acercarse más a Él y que usted pueda experimentar el reino de Dios acá en la tierra y no esperarnos a que lleguemos al cielo, ¿verdad?, para poder hacerlo. Hermanos, Dios les bendiga. Oramos por ustedes. Nos despedimos rapidito. En el nombre de Jesús, te pido, Dios, Espíritu Santo, que tú toques a las personas que estuvieron en esta clase conmigo. Todos aprendimos. Yo primeramente tuve la bendición de escudriñar la palabra para compartirla con nuestros hermanos. Te pido bendición a ellos, a los hermanos que están en el otro lugar de esa pantalla, a sus familias, a sus hijos, a sus vecinos, a su familia, que ellos sean un virus del Espíritu Santo y que ellos contaminen a todos de tu presencia, de tu Espíritu, que ellos sean ejemplo y que los frutos primeramente del Espíritu Santo puedan ser manifestados a través de ellos, ¿verdad? Entonces limpiamos los aires que están en contra de nuestros hermanos, especialmente esos que están conectados y los que no están conectados también, que les des fuerzas para poder resistir al diablo, para que él pueda huir. Y como prioridad, nosotros queremos que el reino de Dios sea manifestado en nuestra vida y que podamos inspirar a otros para contagiarlos a que puedan vivir en el reino de Dios acá en la tierra antes de que nosotros partamos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, hermanos.
como le digo, tenemos la bendición de estar compartiendo esto con ustedes, ¿verdad? Les damos las gracias, ¿verdad? Estamos aquí en vivo y en directo. Ayúdanos, Señor, a que podamos servirte todos los días, ¿verdad? Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y que Dios me los bendiga. Amén. Gracias a Dios. Aleluya.